Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Muchos ven sus oraciones e incluso sus destinos bloqueados por pecados generacionales de ancestros que ni siquiera conocen. Suena injusto, pero una vez que se remueven, las adicciones se rompen, llega la sanidad que pedían, familia, finanzas y aún destinos. Fluyen como un río. ¿Estás listo para un río de libertad? Orabas sobre la resurrección. Explícalo. Llevé a un grupo de 70 personas a Israel y Jerusalén solo a experimentar esa tierra santa. Y fuimos a la tumba del jardín porque oramos por la unción o el poder de resurrección. Pero luego, ¿adivina qué? Tuvo la oportunidad de usarla. Al día siguiente no sabíamos qué es lo que pasaría, pero de la puerta de Damasco, camino a la Vía Dolorosa, nos encontramos con un grupo de gente, así que nos abrieron paso entre ellos y al pasar nos sorprendimos. Había un hombre acostado en la calle. Y un doctor polaco estaba ahí, le pregunté, ¿qué pasó? Y me dijo, se cayó del techo y murió hace unos 15 minutos. Dijo, sin pulso, esperamos por la ambulancia. ¿Y recuerdas qué dijeron al orar? Después, de hecho, de inmediato comenzamos a hacer lo que sabemos hacer, orar en lenguas, en el espíritu. Así que oramos y oramos y oramos y oramos. Y de pronto, un olor dulce surgió y supe que el Espíritu Santo haría algo. Así que oramos por un par de minutos y de pronto una voz salió de ese hombre y él hacía como... pero cayó de nuevo. Y después de un tiempo lo hizo otra vez y la tercera vez se despertó, se levantó, tomó su móvil y le dijo a su amigo, llama a mi esposa y dile que todo está bien. Es un tour normal de Israel. Resucitar muertos, ciegos que ven, sordos que oyen. La mayoría no sabe lo que es redimir tu linaje. ¿Qué es eso y por qué es tan necesario? Redimir tu linaje es sobre, en realidad, vivir en lo natural, lo que ya somos en lo espiritual. Jesús ya hizo todo lo que pudo para que viviéramos una vida sobrenatural, una vida bendecida, una vida llena de paz, salud y todo. Pero de hecho no vemos eso cada vez. En realidad, cuando viajo por el mundo veo muchas personas que creen en Dios, que en realidad creen en Dios, pero aún luchan en la vida. Y así pasó con David, como dijo en Salmo 51, dijo, yo fui formado en la maldad y mi madre me concibió en pecado. Es decir, que aunque él creía en Dios, había cosas en su vida malas, culpa de sus ancestros, y debía lidiar con ello, y es donde dijo, lávame, Señor, lávame ahora. Si David tuvo problemas por culpa de sus ancestros, ¿qué de nosotros? Nosotros tenemos muchos más ancestros. Eso es cierto. Entonces, Jesús dijo, en la cruz consumado es, y no hay nada que pudiera agregar. Fue perfecto. Pero Pablo dijo, no he sido perfeccionado. Pablo, el gran apóstol que siguió a Jesús con todo su corazón, dijo, no soy perfecto aún. Esto quiere decir que hay áreas en la vida que todavía lo que Jesús hizo en la cruz debe aplicarse en nuestras vidas para así experimentar todo lo que Él impartió en la cruz. Escribí este libro, Redimiendo tu linaje, inicialmente en lenguaje alemán. Entonces, después de publicarlo... Fue un bestseller, de hecho. De hecho, sí, me sorprendió lo bien que se vende porque no lo promovimos. Entonces, la primera semana, un caballero me dijo sobre su condición cardíaca. Y él fue cristiano por muchos años. Y dijo que rompió maldiciones sobre su vida. Él hizo las oraciones que sabía hacer. Y dijo que aún seguía la condición cardíaca, latido irregular y demás cosas que sufrieron también sus ancestros y sus padres con ellas. Y me dijo que después de hacer todas las oraciones de mi libro, de inmediato sanó y no tuvo más condición cardíaca. Dame otro testimonio. Me gusta el testimonio de otro caballero que era, pues, en realidad tuvo un accidente severo donde sufrió mucho daño en su cabeza. Terminó en un coma y los doctores lo que decían era, no podemos ayudarlo.
Entonces, en desesperación, su esposa, de hecho, llamó a la iglesia donde sirvo como pastor principal y pidió ayuda. Entonces le dijimos, venga, vamos a orar con usted de la forma que oramos aquí. Así que oramos y oramos por el linaje en su vida y también la de él. Y los doctores, días antes, los doctores le llamaron y dijeron, debe de despedirse de su esposo porque no hay nada más que podamos hacer. Después de hacer las oraciones y redimir y limpiar su linaje, al día siguiente comenzó a recuperarse, despertó y hoy está bien y vivo. Hablas de linaje, mencionaste oración del linaje. ¿Exactamente qué es? Oración de linaje. Lo que vemos en la Biblia, cuando la Biblia habla sobre salvación, en realidad vemos 3 tiempos de salvación, que significa que hay una salvación en el pasado, salvación que va procediendo en el presente y una salvación que será en el futuro. Cuando recibimos a Jesús en el corazón, fuimos salvados. Todo lo que Él hizo ya legalmente nos pertenece. Cada bendición, salud, paz, todo ya nos pertenece. Pero es salvación del pasado, es decir, que el espíritu fue salvado y ahora la eternidad es segura para nosotros. Pero con respecto al alma, es una redención que avanza, una salvación que avanza, que nos limpia, porque sí, creemos en Jesús, pero aún a veces nos enfermamos, aún a veces nos enojamos, aún a veces tenemos problemas con el perdón y la amargura, o sea que aún hay trabajo por hacer en el proceso a la perfección. A veces las personas aún tienen adicciones. Y las personas a veces tienen adicciones, que significa que lo intentan mucho, intentan creer en Dios, pero algo los ha detenido. De hecho, Pablo habló sobre eso en Romanos 7, 19 a 20, donde él dijo, por cuanto no hago el bien que quiero, antes bien hago el mal que no quiero, y dijo, no soy yo, es el pecado en mí. Pablo, que fue salvado y creyó en Jesús, y aún así él dijo, el pecado aún tiene un efecto en mi vida. Esto es tan maravilloso. Algunos de ustedes han pensado, tengo que vivir con esto. No, no es cierto. Solo debes tener más conocimiento. Ahora, el problema más grande de la oración de linaje lo llamas pactos. Los pactos, de hecho, son los problemas más grandes en la oración de linaje, porque hemos llegado a entender que normalmente la iniquidad y el pecado van a la 3ª y 4ª generación, lo vemos aún en la Biblia. Pero ahora con un pacto, lo que sucede es que algunos pactos son hasta eternos, porque la Biblia dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es algo asombroso. Pero la Biblia también nos enseña que en Génesis 5, que Set, el siguiente en línea después de Adán, fue creado a imagen y semejanza no de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán. Es decir, todo lo que Adán era, vivencias y pecados, los pasó a Set. Y tuvo que lidiar con eso. Entonces nos dices que podríamos rastrear pactos incluso a los pecados de Adán, y que si hay vestigios en nosotros y no los rompemos, ¿cuál es la repercusión? En realidad lo que pasa es que estamos atados y limitados. Así que no es sobre salvación, es sobre vivir la vida que Jesús proclamó sobre nosotros antes que naciéramos. Así que no solo es teoría, es un hecho que podemos vivir. Es un hecho y es lo que queremos ver. Queremos ser un testimonio vivo de todo lo que Jesús hizo en la cruz. Queremos ver todo porque es muy preciosa. La sangre que derramó por nosotros, queremos vivirlo por completo. Es lo que queremos ver. Muy bien. Si estoy entendiendo, nos salvamos al instante, pero debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor y romper maldiciones generacionales de linaje. Explica la diferencia entre perdonar y limpiar. Creo que es muy importante. Vemos en 1 de Juan 1:9, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo,
para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Aún en Jeremías 33, versículo 8, dice que Dios, yo los limpiaré de sus iniquidades y yo... Sí, cuando recibimos a Jesús en el corazón, somos perdonados. Pero aún necesitamos limpiar muchas áreas de la vida. ¿Qué es limpiar? Limpiar respecto al pecado. Limpiar es que somos perdonados por todo lo del pasado, incluso hasta Adán. Pero limpiar significa haber quitado cada efecto de pecado en tu vida, que se quite de ti para vivir en libertad, salud y gozo y bendición. ¿Qué diferencia ha hecho en tu vida? Absolutamente una gran diferencia, porque amo orar. No es que yo ore a diario por mi linaje, pero cuando veo que cosas que legalmente nos pertenecen, lo que Jesús hizo en la cruz, y no lo recibo por la oración o por intercesión, sé que hay cosas que el enemigo guarda en contra mía, delante de Dios el juez justo. Así que yo sé que hay algo en mi linaje. Lo sé porque hay que entender que hay 3 categorías de pecado. Está el pecado adámico, el pecado original. Está el pecado personal que cometemos y está el pecado heredado de los antepasados que el enemigo usa en contra nuestra para que no vivamos una vida en libertad y bendición. Y es lo que siento cuando sé que Él es mi proveedor, pero algo no está avanzando. Yo sé que hay algo en mi linaje, entonces presento mi linaje ante Dios y digo, Dios, a través de la sangre de Jesucristo, te pido no solo tu perdón, sino por la limpieza. E incluso veo en mi familia, la iglesia y a dónde voy, respuesta inmediata. Creo que es asombroso lo inmediatas que son las respuestas. Explica el requerimiento principal para una oración de linaje. El requerimiento principal, y yo diría, es estar con un pacto, con Dios. Al estar en un pacto con Dios, significa que pongo mi vida para el propósito del reino de Dios, que pongo mi vida por amor a su nombre. Y Él es mi Señor, es mi Rey, es mi Salvador, es mi todo. Eso es estar en pacto con Dios. ¿Por qué el diablo lucha tanto contra los pactos? Porque se trata de autoridad. El pacto, si estamos en un pacto con Dios, vamos creciendo en autoridad y el enemigo no tiene mucho temor del poder que se nos fue dado. Él teme a la autoridad que nos fue dada en la que vamos creciendo, porque al tener poder, ¿sabes? Podemos resguardarnos de todo efecto contra nosotros, pero con autoridad. Tomamos el terreno que el enemigo nos robó del reino de Dios y lo recuperamos para la gloria de Jesús. No puedo esperar a que tú compartas la vez que fuiste de pronto, al instante, transportado al cielo. De hecho, fue sorpresa para mí, porque iba conduciendo mi carro, yo oraba, como lo hago siempre, y de pronto estaba, así le llamamos, en el segundo cielo. Y me paré frente a una montaña dorada, y junto a mí estaba un ángel. En esa montaña dorada había una puerta, y le pregunté al ángel, ¿puedo entrar ahí? Y me dijo que sí. Así que entré y vi cosas dentro de esa montaña. Y luego vi un cuarto de tesoros, y entré al cuarto de tesoros, y vi en ese cuarto, vi que había muchos tesoros en ese cuarto. Pero también vi que este cuarto de tesoros era resguardado por demonios, por entidades demoníacas. Así que no podían verme, pero podían notar que había algo diferente en la atmósfera, porque yo iba resguardado. Entonces vi un cofre de tesoros, y pensé, yo quiero este cofre de tesoros. Entonces le pregunté al ángel, ¿puedo tener este cofre de tesoros? Y él dijo, sí puedes, porque eso fue robado de tus ancestros y porque fuiste hecho justo y porque tienes un testimonio de santificación
¿Qué significa que estás en pacto con Dios? Se te permite redimir eso. Entonces tomé el cofre de tesoros y de inmediato quise dárselo a Jesús. Y de pronto estaba en el tercer cielo, como lo llamaríamos, y lo puse a los pies de Jesús. Y de pronto volví. Entonces cuando volví, 2 minutos, tal vez 3 minutos después, alguien me llamó. Y en ese entonces era un agente inmobiliario en Alemania y alguien me llamó y dijo, oye, ¿quieres vender mi casa? Y dije, seguro, es mi profesión. Así que le pregunté, ¿dónde está la casa? Y él dijo, en una ciudad muy cercana a 30 kilómetros de ahí, y dijo, el área se llama Montaña Dorada. Y él dijo, la calle es Molino Dorado. Entonces dije, seguro tomaré esto. Claro que sí. En ese tiempo, tomaba unos 9 o 12 meses vender una casa o propiedad en Alemania. La vendí al día siguiente. ¿Tú crees que podrías orar por nuestra audiencia en el estudio y la audiencia en casa cuando volvamos para que recuperen cualquier tesoro robado de su generación? Absolutamente. ¿Estás interesado? Yo sí. Volveremos. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Muy bien. Dame un ejemplo de un pacto incorrecto y cómo disolverlo. Sí, un pacto incorrecto es, bueno, como... Sabemos que si nuestros ancestros adoraron a otros dioses, ese es un pacto. Sabemos que si hubo adulterio, si hubo como fornicación... Cualquiera que es gentil sabe que sus ancestros adoraron a otros dioses. Y si eres judío, solo lee el Antiguo Testamento y verás cuántas veces nos desviamos. Ahí lo tienes. Tenemos que lidiar con esas cosas, ¿sabes? Y sin temor. Es que tengo que lidiar con todo justo ahora. No. Tú camina con Jesús, diviértete con Jesús y si experimentas una barrera, entonces ora y presenta tu linaje ante Dios. La pregunta, la clave, ¿cómo resolvemos esto? Sí, ¿cómo lo haces? Solo hay una forma, porque los pactos en general son eternos. La única forma es la muerte. Eso no me gusta. Yo creo que sí. Lo sé. Por eso Jesús murió. La Biblia dice, el que ha muerto ha sido libre del pecado. Claro que sí. Eso me gusta. Claro que sí. Por eso la Biblia dice que fuimos crucificados con Cristo. Eso significa que ya estamos muertos. Jesús lo hizo todo. Ahora nos corresponde aplicarlo, vivirlo y liberarnos de eso. Muy bien. Oí lo que te pasó con el mercado inmobiliario no tan bueno en Alemania. Los tesoros que robaron a tus ancestros. Debo creer que todos tienen ancestros que les robaron tesoros. Quisiera que liberes del cuarto de tesoros en el cielo lo que por derecho es nuestro. Antes de orar, quiero que entreguemos nuestras vidas y digamos, Dios, no importa cuánto me bendigas, quiero servirte, quiero ser fiel a ti, quiero quedarme en el temor a Dios para que todo lo que llegue a mis manos lo use para el propósito del reino, lo use de acuerdo a tu voluntad. Señor y Dios, te presentamos nuestra vida. Y presentamos nuestro linaje ante ti, oh Señor. Y te pedimos, Padre Dios, perdona a nuestros ancestros por usar dinero, por usar la riqueza con propósitos de establecer otros pactos con otras deidades, usarlo para pactos que no te son placenteros. Nos arrepentimos por estas cosas. Perdónanos, Señor, y te presentamos nuestro linaje. Y Padre Dios, ya que nos perdonaste, Padre Dios, decimos, por favor, redímenos de estos pactos. Límpianos de todo pacto. Así que en el nombre de Jesús, todos los que entregaron su vida, todos aquellos que han hecho a Jesús
Rey y Señor de su vida, rompo toda maldición, cada maldición en el nombre de Jesús y proclamo al enemigo, ya estamos muertos. Así que proclamo y decreto para que el enemigo libere los tesoros del cielo que fueron robados de tus ancestros, que los suelte ahora mismo en el nombre de Jesús. Libera las propiedades, libera el oro, libera la plata, libera el dinero, libéralos en el nombre poderoso de Jesús. No es solo en el área de finanzas y riqueza, sino los pactos también se resuelven en las áreas de relaciones, salud, incluso la relación entre tú y Dios. Y sentiste como, creo en Dios, pero no puedo conectarme mucho. Sí es mi Padre, pero yo sé que hay más de Él. E incluso esas áreas se resuelven redimiendo tu linaje para que tengas no solo tener una nueva relación con Dios, sino una relación más profunda con Él, donde la fe surge en ti, el amor surge en ti, esperanza surge en ti, confianza surge en ti. Cada aspecto de la vida y cada área nosotros lo experimentemos y lo vivamos en el nombre de Jesús. Y Padre Dios decimos, Padre, juzga, Padre, a nuestro favor, pero no por nosotros, sino por el bien de tu nombre. Y Dios dice, no es con ejército, no es con fuerza. Mi invitado pasó 50 años gozando de salud divina, salud perfecta. Mi invitado tenía un ministerio por todo el mundo. Mi invitado fue golpeado después de 50 años de salud divina con cáncer. Mi invitado, el diablo, quería alejarlo del propósito para el que fue creado. A mi invitado no se le ha manifestado completamente su sanidad aún, pero Dios le aseguró que lo hará. Ahora él atestigua los más asombrosos milagros de los que yo haya jamás escuchado. ¿Quieren oírlo? Sabes, Dr. James Maloney, tú tienes un ministerio tan asombroso, con señales, maravillas, y eres arrebatado a otras partes del mundo y muchas otras cosas de las que hablamos previamente. Pero 50 años de salud divina y luego tú eres golpeado. ¿Qué pasó? A la edad de 58 años, llevaba en el ministerio 40 años o más y estaba tan exhausto y permití algo de frustración en mi vida por dar cientos y cientos y cientos de servicios y abrí la puerta para vocalizar la frustración y luego se convirtió en ansiedad. ¿Y dirías que te volviste muy crítico? Sí, comencé a murmurar y quejarme. Y en 1 Corintios 10:10 dice que los hijos de Israel, mientras murmuraban y se quejaban en el desierto, todos sabemos esto, abrieron la puerta y fueron destruidos por el destructor. Y mi situación particular, quiero dejar muy claro a nuestra audiencia que nada de esto fue creado por Dios. Nada de esto estaba en su voluntad perfecta. Fui yo quien abrió la puerta a la frustración y quejidos verbales y no quiero que nadie afuera crea que, todos nos hemos quejado una u otra vez, que si tienes solo una pequeña puerta, a quejidos o murmuración, que en realidad va a abrir una gran puerta del enemigo contra ti. No, solo en mi situación, Dios esperaba más de mí porque lo que vi y experimenté... Encontraste la puerta abierta. ¿Qué hiciste al respecto cuando la encontraste? Arrepentirme. Y caí en la roca
Y solo comencé a entrar en un mayor temor reverencial hacia mi Padre Celestial. Y en una simplicidad como de un niño en que no importa lo difícil, doloroso, era lo que estaba pasando, que yo solo podía depositar toda mi ansiedad en las manos de Dios nuestro Padre. Y bueno, yo no entiendo todo esto. ¿Qué puertas estaban abiertas? Cuando la puerta o la revelación vino, rápidamente me arrepentí. Pero como muchos pueden relacionarse con esto, yo quería que Dios, el Padre, hiciera un milagro instantáneo. Recorriste un largo camino, ya que yo hablé contigo cuando ni siquiera podía salir. Tu condición era tan mala, pero aún te queda un largo camino. Tú estás 100% convencido que se manifestará, y no te tendría en el show si no estuviera 100% convencido de que se manifestará. Pero, ¿por qué no solo esperas? ¿Por qué estás presentándote en estas condiciones? Bueno, me rehúso a rendirme. Me rehúso a morir. Aunque no se ha manifestado completamente por fuera, te mueves en milagros tan extraordinarios. En la extraordinaria presencia de Dios saliendo de ti sería un crimen para ti no estar en televisión ahora, James. Gracias. Voy a hacer algo aquí. Voy a sonreír sobre esa afirmación, porque bueno, es tan cortés de ti, Sid, pero debo tener un poco de ayuda, así que voy a levantar este labio. Un corazón alegre es buena medicina. Oye, quiero establecer ante todos, no tengo cáncer. Estoy completamente sanado de Alabado eso. sea Estoy Dios. del otro lado. Alabado sea Dios. Y voy a decir algo más. La unción no depende de la forma en que el traje terrestre temporal se vea. ¿Sabías eso? James ahora atestigua extraordinarios milagros creativos. Cuando volvamos, voy a pedir a James que comparta algunos de ellos. Y debo decirte, en todos los años que he investigado los milagros, nunca escuché de tantos milagros extravagantes. Vamos, pasaste por el infierno, pero entraste al cielo. En la tierra volveremos. Con el Dr. James Maloney estamos pasando un buen rato. Me da gusto que decidieras estar con nosotros ahora. Porque, James, dime sobre la persona, el hombre sin lengua. Bueno, fue una muy grande conferencia en Portland, Oregon, y él subió y yo tuve unas palabras de conocimiento y discernimiento y dije, ¿cómo está? Y él no podía hablar. Él hizo un ruido y dije, discúlpeme, y luego su esposa dijo, él no tiene lengua. Y no solo eso, sus dientes se doblaron hacia adentro. Así que dije, solo busquemos al Padre, e inmediatamente cuando dije eso, entré en una imagen como un mosaico de fotografías de él, con grandes dientes aperlados, dientes perfectos en su boca, sonriendo. Y dije, Dios está haciendo algo ahora, pon tu dedo. Y solo vi como si el dedo de Dios entrara en su boca. Y dije, tú solo ten fe. No sé por qué le dije que hiciera esto. Mete tu dedo en tu boca y ve si sientes. Hay algo ahí dentro. Él nació sin lengua. Y luego cuando sacó su dedo, esta enorme lengua salió. ¿Tú la viste cuando miles salió? de personas lo vieron. Sí, él dio testimonio corriendo alrededor, sacando su lengua a todos, moviendo su lengua porque decían que querían Bueno, eso es tan verla. gracioso. Un hombre que conozco sonríe así.
Durante la noche, sus dientes se restauraron. Y la siguiente noche tenía dientes aferrados. bueno. Tiene dientes. Gloria a Dios. Muy bien. Vas de gloria en gloria, pues eso es lo que la Biblia dice. Debo preguntarte esto. Con lo que tú has pasado, no puedo imaginar lo duro que has sido con lo que has pasado. Debes tener mucha compasión por la gente lastimada. Bueno, sí, te diré, creí que sí, pero bueno, cuando pasas por algo de esta naturaleza, lo que es asombroso en mi estado quebrantado, y créeme, te hace humilde, lo hace. Es terrible, pero lo peor sobre todo esto es ver tanta perfección arruinada. Es tan terrible. Bromeo. Sí, te diré, cada persona que se para ante nosotros es la persona más importante en nuestra vida y en realidad no lo digo a la ligera. Dime sobre la persona que tenía metal en el cuerpo. Bueno, ellos... solo esta persona en particular cayó en una granada o algo de esa naturaleza y voló su hombro, básicamente, su cadera derecha entera, prácticamente no tenía rodilla. El tobillo estaba fragmentado y él pasó por incontables cirugías y la razón por la que sé esto es porque mi querida amiga, conocía a este caballero. Ella es una doctora en un hospital prestigioso en Topeka, Kansas. Así que ella verificó esto, fue médicamente verificado. Él tenía un injerto plástico en el hombro, pero él logró subir y volteó al estar ministrando a alguien. Ahí estaba, recargado en su andadera. Y por supuesto mi corazón sintió compasión por él, y cuando estiré mi mano, de pronto sentí el peso de esta persona en mi hombro derecho. Y cuando llegó el momento de ministrar sobre sanidad en lo milagroso, tengo este maravilloso que llamo ángel de fortaleza, que se recarga sobre mi hombro derecho. Y cuando toqué su hombro derecho, sentí fuego. Y cuando sentí el fuego en la mano, supe que Dios hacía una obra milagrosa. E instantáneamente el plástico desapareció y recibió un nuevo hueso y un nuevo hombro. Entonces, Sí, entonces, yo no sabía cuál era su aflicción y comencé a decir palabras perfectas de conocimiento del incidente que veía y la explosión en la que estuvo. Y Dios comenzó a mostrarme las áreas de la metralla. Y luego, al bajar, él reemplazó el titanio en la cadera. Y luego, al bajar su cadera derecha, todo el metal escurrió por su piel. Y luego, cuando llegó a su tobillo, cayó sobre la alfombra. Él comenzó a bailar ahí. Él no había caminado en una década, así ¿Qué hay de esa amiga mutua que era doctora? La doctora puso su mano y ella estaba, analizándolo, pues ella es una doctora y ella es una gran mujer de Dios. Y puso su mano en esa cosa fea y cubrió su mano. Y la llevó a su nariz y olía como una vieja batería. Ya sabes, una batería rancia y Sí. Vieja con ese olor ácido. Esto la desconcertó completamente. Ella fue la que lo llevó al hospital al siguiente día. Hizo todo, hizo placas y él era perfectamente normal, entero para gloria y honra de Dios. Cuando volvamos, él tuvo un encuentro con un ángel mensajero que cambió su vida por siempre. Y cuando oiga sobre eso, va a cambiar tu vida por siempre. Volveremos. James, marzo 2017. Un encuentro con un ángel mensajero. Dime qué pasó. Me despertaron a las 10:30
Y justo estaba ahí una persona al pie de mi cama. Casi salgo a bandazos de la cama y miré y luego en realidad me sentí tan abrumado. Ahí estaba esta persona, brillante, y tenía una palabra dinámica. El maravilloso mensaje era que yo vería una aceleración en mi restauración, que estoy del otro lado, aleluya, y que ahora mi cuerpo está limpio y así permanecerá, y el proceso de la restauración comenzó. Y pues ahora, solo en las semanas pasadas, comencé a recuperar sensación del lado izquierdo y utilidad. Pero bueno, ¿qué? Ustedes no entienden. Los doctores dijeron que esto nunca pasaría, ¿cierto? Jamás sucedería. Eso es lo que dijeron. Imposible. Dime, ¿qué más te envió ese Y ángel? lo que fue tan memorable sobre esta asombrosa experiencia, y quiero que todos los que nos ven, todos en la audiencia escuchen, no solo se trata de James Maloney, no es de mí. Yo solo soy una vasija vacía y rota de barro. Honestamente, y no es falsa humildad, créeme cuando digo esto, y enfatizo el aspecto del barro. Y nadie sabe eso mejor que tú. O mi esposa. O yo. Yo sé que todas esas cosas que ven, todas esas maravillosas cosas, son hechas solo por Él. Sí, eso es. Somos vasijas vacías. Me da gusto que Dios me deja verlas. Y yo solo, se me dijo que viene ahora el cambio. Bueno, el ángel dijo, el cambio está sobre tu vida para entrar a este aspecto de operación. Pero serás como un padre espiritual con muchos otros que serán usados para ayudar a impartir la porción de cualquier don, cualquier operación, atributo de pero Dios. yo puedo decirte esto, aun cuando no he visto que pase algo en este show, aún hay una presencia de la presencia tangible y unción de Dios que está irradiando de tu vasija rota. Sí, solía ser, Sid, a donde me acercaba a Dios y decía, Padre, necesito acceso. Ahora, debido a todo este quebranto que Él usó, ahora, instantáneamente lo sé. Tengo automáticamente a cualquier hora en ese acceso con Él. No tengo que ejercer ni un paso de fe para tener ese acceso. Ya está ahí. Dios te llamó Para dar por gracia lo que por gracia recibes. Voy a pedirte en un segundo. Sostén tu mano hacia la cámara. ¿Y qué sucederá a las personas que tienen hambre por más? ¿Qué va a pasar? El ángel lo dejó muy claro que he operado y una medida ha sido impartida como para Randy Clark y otros. Pero ahora ya es universal. No hay distancia en la esfera del espíritu. Puedo llegar por esta cámara y en sus casas. Ellos pueden entrar a la impartición, al igual que la audiencia. Gracias, Padre, por aquellos que se reúnen aquí y quienes nos ven por todo el mundo. Quiero que todos los que nos ven levanten sus manos hacia el Señor. Él es el ungido. Todo el honor es para Él. Estas son solo maravillosas manifestaciones de tu gracia y es para darse libremente a todo en estos tiempos difíciles y turbulentos, pero aunque sea difícil en este mundo, aún así hay hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo que van a levantarse y brillar. Y van a entrar en la manifestación de tu gracia, y esa será la exacta impartición de sanidad que las personas necesitan. Se volverán los terapeutas para una generación que necesita la manifestación del corazón de Dios Padre revelada a ellos y su majestuosa santidad. Y expreso e imparto ahora
todo lo que he pasado, todo lo que se ha impartido a través de mí, a través de los años y aquellos que fueron antes que yo, que impartieron en mi vida, es transgeneracional. Hablo ahora. Y que esa intervención de la gracia de Dios, el carisma de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios se manifieste. Y si ahora creo que las personas están absolutamente abrumadas por el Espíritu, y lo siento ahora, la sanidad está tomando acción internamente porque pueden relacionarse a un joven que se avergonzaba por no tener lengua y el hombre lisiado. Hay muchos más para la gloria y honor de Dios. Pero expreso eso, que no solo pase en el ministerio del hermano Maloney, sino sea un ejemplo que puede ser impartido a ellos, para sus familias, sus amados, aquellos a quienes influencian. En el nombre de Jesús, proclamamos ese avance. Está en una unción liberadora que comenzó en marzo del año pasado. Nos aceleramos a estas manifestaciones como nunca lo experimentó la historia de la iglesia. Toda gloria y honor a Dios. Y yo tengo una palabra para ti. Esta es la palabra que tengo. Los ojos de alguien son sanados. No sé si fueron globos oculares siendo creados, pero alguien recibe un milagro en sus ojos. Y ahora, yo te ordeno en el nombre de Yeshua HaMashiach Tzidkenu, Jesús el Mesías de la justicia, repártela. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Muchos ven sus oraciones e incluso sus destinos bloqueados por pecados generacionales de ancestros que ni siquiera conocen. Suena injusto, pero una vez que se remueven, las adicciones se rompen, llega la sanidad que pedían, familia, finanzas y aún destinos. Fluyen como un río. ¿Estás listo para un río de libertad? Orabas sobre la resurrección. Explícalo. Llevé a un grupo de 70 personas a Israel y Jerusalén solo a experimentar esa tierra santa. Y fuimos a la tumba del jardín porque oramos por la unción o el poder de resurrección. Pero luego, ¿adivina qué? Tuvo la oportunidad de usarla. Al día siguiente no sabíamos qué es lo que pasaría, pero de la puerta de Damasco, camino a la vía dolorosa, nos encontramos con un grupo de gente, así que nos abrieron paso entre ellos, y al pasar nos sorprendimos. Había un hombre acostado en la calle. Y un doctor polaco estaba ahí. Le pregunté, ¿qué pasó? Y me dijo, se cayó del techo y murió hace unos 15 minutos. Dijo, sin pulso. Esperamos por la ambulancia. ¿Y recuerdas qué dijeron al orar? Después, de hecho, de inmediato comenzamos a hacer lo que sabemos hacer, orar en lenguas, en el Espíritu. Así que oramos y oramos y oramos y oramos. Y de pronto, un olor dulce surgió y supe que el Espíritu Santo haría algo. Así que oramos por un par de minutos y de pronto una voz salió de ese hombre y él hacía como... pero cayó de nuevo. Y después de un tiempo lo hizo otra vez y la tercera vez se despertó, se levantó, tomó su móvil y le dijo a su amigo, llama a mi esposa y dile que todo está bien. Es un tour normal de Israel. Resucitar muertos, ciegos que ven, sordos que oyen. La mayoría no sabe lo que es redimir tu linaje. ¿Qué es eso y por qué es tan necesario? Redimir tu linaje es sobre, en realidad, vivir en lo natural, lo que ya somos en lo espiritual. Jesús ya hizo todo lo que pudo para que viviéramos una vida sobrenatural, una vida bendecida, una vida llena de paz, salud y todo. Pero de hecho no vemos eso cada vez. En realidad, cuando viajo por el mundo veo muchas personas que creen en Dios, que son
corazón que en realidad creen en Dios, pero aún luchan en la vida. Y así pasó con David, como dijo en Salmo 51, dijo, yo fui formado en la maldad y mi madre me concibió en pecado. Es decir, que aunque él creía en Dios, había cosas en su vida malas, culpa de sus ancestros, y debía lidiar con ello. Y es donde dijo, lávame, Señor, lávame si David ahora. tuvo problemas por culpa de sus ancestros, ¿qué de nosotros? Nosotros tenemos muchos más ancestros. Eso es cierto. Entonces, Jesús dijo, en la cruz consumado es, y no hay nada que pudiera agregar. Fue perfecto. Pero Pablo dijo, no he sido perfeccionado. Pablo, el gran apóstol que siguió a Jesús con todo su corazón, dijo, no soy perfecto aún. Esto quiere decir que hay áreas en la vida que todavía lo que Jesús hizo en la cruz debe aplicarse en nuestras vidas para así experimentar todo lo que Él impartió en la cruz. Escribí este libro, Redimiendo tu linaje, inicialmente en lenguaje alemán. Entonces, después de publicarlo... Fue un bestseller, de hecho. De hecho, sí, me sorprendió lo bien que se vende porque no lo promovimos. Entonces, la primera semana, un caballero me dijo sobre su condición cardíaca. Y él fue cristiano por muchos años. Y dijo que rompió maldiciones sobre su vida. Él hizo las oraciones que sabía hacer. Y dijo que aún seguía la condición cardíaca, latido irregular y demás cosas que sufrieron también sus ancestros y sus padres con ellas. Y me dijo que después de hacer todas las oraciones de mi libro, de inmediato sanó y no tuvo más condición cardíaca. Dame otro testimonio. Me gusta el testimonio de otro caballero que era, pues, en realidad tuvo un accidente severo donde sufrió mucho daño en su cabeza. Terminó en un coma y los doctores lo que decían era no podemos ayudarlo. Entonces, en desesperación, su esposa, de hecho, llamó a la iglesia donde sirvo como pastor principal y pidió ayuda. Entonces le dijimos, venga, vamos a orar con usted de la forma que oramos aquí. Así que oramos y oramos por el linaje en su vida y también la de él. Y los doctores, días antes, los doctores le llamaron y dijeron, debe de despedirse de su esposo porque no hay nada más que podamos hacer. Después de hacer las oraciones y redimir y limpiar su linaje, al día siguiente comenzó a recuperarse, despertó y hoy está bien y vivo. Hablas de linaje, mencionaste oración de linaje. ¿Exactamente qué es? Oración de linaje. Lo que vemos en la Biblia, cuando la Biblia habla sobre salvación, en realidad vemos 3 tiempos de salvación, que significa que hay una salvación en el pasado, salvación que va procediendo en el presente y una salvación que será en el futuro. Cuando recibimos a Jesús en el corazón, fuimos salvados. Todo lo que Él hizo ya legalmente nos pertenece. Cada bendición, salud, paz, todo ya nos pertenece. Pero es salvación del pasado, es decir, que el espíritu fue salvado y ahora la eternidad es segura para nosotros. Pero con respecto al alma, es una redención que avanza, una salvación que avanza, que nos limpia, porque sí, creemos en Jesús, pero aún a veces nos enfermamos, aún a veces nos enojamos, aún a veces tenemos problemas con el perdón y la amargura, o sea que aún hay trabajo por hacer en el proceso a la perfección. A veces las personas aún tienen adicciones. Y las personas a veces tienen adicciones, que significa que lo intentan mucho, intentan creer en Dios, pero algo los ha detenido. De hecho, Pablo habló sobre eso en Romanos 7, 19 a 20, donde él dijo, por cuanto no hago el bien que quiero, antes bien hago el mal que no quiero, y dijo, no soy yo, es el pecado en mí. Pablo, que fue salvado y creyó en Jesús, y aún así él dijo, el pecado aún tiene un efecto en mi vida. Esto es tan maravilloso. Algunos de ustedes han pensado, tengo que vivir con esto. No es cierto. Solo debes tener más conocimiento. Ahora, el problema más grande de la oración de linaje
lo llamas pactos. Los pactos, de hecho, son los problemas más grandes en la oración de linaje, porque hemos llegado a entender que normalmente la iniquidad y el pecado van a la tercera y cuarta generación, lo Cierto. vemos aún en la Biblia. Pero ahora con un pacto, lo que sucede es que algunos pactos son hasta eternos, porque la Biblia dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es algo asombroso. Pero la Biblia también nos enseña que en Génesis 5, que Set, el siguiente en línea después de Adán, Cierto. fue creado a imagen y semejanza no de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán. Es decir, todo lo que Adán era, vivencias y pecados, los pasó a Set. Y tuvo que lidiar con eso. Entonces nos dices que podríamos rastrear pactos incluso a los pecados de Adán, y que si hay vestigios en nosotros y no los rompemos, ¿cuál es la repercusión? En realidad lo que pasa es que estamos atados y limitados. Así que no es sobre salvación, es sobre vivir la vida que Jesús proclamó sobre nosotros antes que naciéramos. Así que No solo es teoría, es un hecho es un que hecho. podemos vivir. Es un hecho y es lo que queremos ver. Queremos ser un testimonio vivo de todo lo que Jesús hizo en la cruz. Queremos ver todo porque es muy preciosa. La sangre que derramó por nosotros, queremos vivirlo por completo. Es lo que queremos ver. Muy bien. Si estoy entendiendo, nos salvamos al instante, Ujú. pero debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor y romper maldiciones generacionales de linaje. Explica la diferencia entre perdonar y limpiar. Creo que es muy importante. Vemos en 1 de Juan 1:9, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Aún en Jeremías 33, versículo 8, dice que Dios, yo los limpiaré de sus iniquidades y Sí, cuando recibimos a Jesús en el corazón, somos perdonados. Pero aún necesitamos limpiar muchas áreas de la vida. ¿Qué es limpiar? Limpiar respecto al pecado. Limpiar es que somos perdonados por todo lo del pasado, incluso hasta Adán. Pero limpiar significa haber quitado cada efecto de pecado en tu vida, que se quite de ti para vivir en libertad, salud y gozo y bendición. ¿Qué diferencia ha hecho en tu vida? Absolutamente una gran diferencia, porque amo orar. No es que yo ore a diario por mi linaje, pero cuando veo que cosas que legalmente nos pertenecen, lo que Jesús hizo en la cruz, y no lo recibo por la oración o por intercesión, sé que hay cosas que el enemigo guarda en contra mía, delante de Dios el juez justo. Así que yo sé que hay algo en mi linaje. Lo sé porque hay que entender que hay 3 categorías de pecado. ¿Está el pecado adámico, el pecado original? Está el pecado personal que cometemos y está el pecado heredado de los antepasados que el enemigo usa en contra nuestra para que no vivamos una vida en libertad y bendición. Y es lo que siento cuando sé que Él es mi proveedor, pero algo no está avanzando. Yo sé que hay algo en mi linaje, entonces presento mi linaje ante Dios y digo, Dios, a través de la sangre de Jesucristo, te pido no solo tu perdón, sino por la limpieza. E incluso veo en mi familia, la iglesia y a dónde voy, respuesta inmediata. Creo que es asombroso lo inmediatas que son las respuestas. Explica el requerimiento principal para una oración de linaje. El requerimiento principal, y yo diría, es estar con un pacto, con Dios. Al estar en un pacto con Dios, significa que pongo mi vida para el propósito del reino de Dios, que pongo mi vida por amor a su nombre. Y Él es mi Señor, es mi Rey, es mi Salvador, es mi todo. Eso es estar en pacto con Dios. ¿Por qué el diablo lucha tanto contra los pactos? Porque se trata de autoridad.
El pacto, si estamos en un pacto con Dios, vamos creciendo en autoridad y el enemigo no tiene mucho temor del poder que se nos fue dado. Él teme a la autoridad que nos fue dada en la que vamos creciendo, porque al tener poder, ¿sabes? Podemos resguardarnos de todo efecto contra nosotros, pero con autoridad. Tomamos el terreno que el enemigo nos robó del reino de Dios y lo recuperamos para la gloria de Jesús. No puedo esperar a que tú compartas la vez que fuiste de pronto, al instante, transportado al cielo. De hecho, fue sorpresa para mí, porque iba conduciendo mi carro, yo oraba, como lo hago siempre, y de pronto estaba, así le llamamos, en el segundo cielo. Y me paré frente a una montaña dorada, y junto a mí estaba un ángel. En esa montaña dorada había una puerta, y le pregunté al ángel, ¿puedo entrar ahí? Y me dijo que sí. Así que entré y vi cosas dentro de esa montaña, y luego vi un cuarto de tesoros, y entré al cuarto de tesoros, y vi en ese cuarto, vi que había muchos tesoros en ese cuarto. Pero también vi que este cuarto de tesoros era resguardado por demonios, por entidades demoníacas. Así que no podían verme, pero podían notar que había algo diferente en la atmósfera, porque yo iba resguardado. Entonces vi un cofre de tesoros y pensé, yo quiero este cofre de tesoros. Entonces le pregunté al ángel, ¿puedo tener este cofre de tesoros? Y él dijo, sí puedes, porque eso fue robado de tus ancestros y porque fuiste hecho justo y porque tienes un testimonio de santificación. ¿Qué significa que estás en pacto con Dios? Se te permite redimir eso. Entonces tomé el cofre de tesoros y de inmediato quise dárselo a Jesús. Y de pronto estaba en el tercer cielo, como lo llamaríamos, y lo puse a los pies de Jesús. Y de pronto volví. Entonces cuando volví, 2 minutos, tal vez 3 minutos después, alguien me llamó. Y en ese entonces era un agente inmobiliario en Alemania y alguien me llamó y dijo, oye, ¿quieres vender mi casa? Y dije, seguro, es mi profesión. Así que le pregunté, ¿dónde está la casa? Y él dijo, en una ciudad muy cercana a 30 kilómetros de ahí, y dijo, el área se llama Montaña Dorada. Y él dijo, la calle es Molino Dorado. Entonces dije, seguro tomaré esto. Claro que sí. En ese tiempo, tomaba unos 9 o 12 meses vender una casa o propiedad en Alemania. La vendí al día siguiente. ¿Tú crees que podrías orar por nuestra audiencia en el estudio y la audiencia en casa cuando volvamos para que recuperen cualquier tesoro robado de su generación? Absolutamente. ¿Estás interesado? Yo sí. Volveremos. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Muy bien. Dame un ejemplo de un pacto incorrecto y cómo disolverlo. Sí, un pacto incorrecto es, como... Sabemos que si nuestros ancestros adoraron a otros dioses, ese es un pacto. Sabemos que si hubo adulterio, si hubo como fornicación... Cualquiera que es gentil sabe que sus ancestros adoraron a otros dioses. Y si eres judío, solo lee el Antiguo Testamento y verás cuántas veces nos desviamos. Ahí lo tienes. Tenemos que lidiar con esas cosas, ¿sabes? Y sin temor. Es que tengo que lidiar con todo justo ahora. No. Tú camina con Jesús, diviértete con Jesús y si experimentas una barrera, entonces ora y presenta tu linaje ante Dios. La pregunta, la clave, ¿cómo resolvemos esto? Sí, ¿cómo lo haces? Solo hay una forma, porque los pactos en general son eternos. La única forma es la muerte. Eso no me gusta. Yo creo que sí. Lo sé. Por eso Jesús murió. La Biblia dice, el que ha muerto ha sido
libre del pecado. Claro que sí. Eso me gusta. Claro que sí. Por eso la Biblia dice que fuimos crucificados con Cristo. Eso significa que ya estamos muertos. Jesús lo hizo todo. Ahora nos corresponde aplicarlo, vivirlo y liberarnos de eso. Muy bien. Oí lo que te pasó con el mercado inmobiliario no tan bueno en Alemania, los tesoros que robaron a tus ancestros. Debo creer que todos tienen ancestros que les robaron tesoros. Quisiera que liberes del cuarto de tesoros en el cielo lo que por derecho es nuestro. Antes de orar, quiero que entreguemos nuestras vidas y digamos, Dios, no importa cuánto me bendigas, quiero servirte, quiero ser fiel a ti, quiero quedarme en el temor a Dios para que todo lo que llegue a mis manos lo use para el propósito del reino, lo use de acuerdo a tu voluntad. Señor y Dios, te presentamos nuestra vida y presentamos nuestro linaje ante ti, oh Señor. Y te pedimos, Padre Dios, perdona a nuestros ancestros por usar dinero, por usar la riqueza con propósitos de establecer otros pactos con otras deidades, usarlo para pactos que no te son placenteros. Nos arrepentimos por estas cosas. Perdónanos, Señor, y te presentamos nuestro linaje. Y Padre Dios, ya que nos perdonaste, Padre Dios, decimos, por favor, redímenos de estos pactos. Límpianos de todo pacto. Así que en el nombre de Jesús, todos los que entregaron su vida, todos aquellos que han hecho a Jesús Rey y Señor de su vida, rompo toda maldición, cada maldición en el nombre de Jesús y proclamo al enemigo, ya estamos muertos. Así que proclamo y decreto para que el enemigo libere los tesoros del cielo que fueron robados de tus ancestros, que los suelte ahora mismo en el nombre de Jesús. Libera las propiedades, libera el oro, libera la plata, libera el dinero, libéralos en el nombre poderoso de Jesús. No es solo en el área de finanzas y riqueza, sino los pactos también se resuelven en las áreas de relaciones, salud, incluso la relación entre tú y Dios. Si sentiste como, creo en Dios, pero no puedo conectarme mucho. Sí es mi Padre, pero yo sé que hay más de Él. E incluso esas áreas se resuelven redimiendo tu linaje para que tengas no solo tener una nueva relación con Dios, sino una relación más profunda con Él, donde la fe surge en ti, el amor surge en ti, esperanza surge en ti, confianza surge en ti. Cada aspecto de la vida y cada área nosotros lo experimentemos y lo vivamos en el nombre de Jesús. Y Padre Dios, decimos, Padre, juzga, Padre, a nuestro favor, pero no por nosotros, sino por el bien de tu nombre. Y Dios dice, no es con ejército, no es con fuerza,